Y seguimos en el tema de la salud y, bueno, sobre todo en la prevención. Y esta vez hablamos de la prevención de cáncer de próstata, porque es el día de la prevención de esta enfermedad. Vamos a conversar con el doctor Wilson Pereira Velázquez, médico urólogo del Hospital Rebagliati de Salud. Doctor Pereira, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buen día, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Muy amable. Rebajatuscuentas.com. Abre puertas donde otras se cierran. Con tasas desde 1.6%, impulsa tus sueños con préstamos con garantía hipotecaria. Empieza este viaje hacia el éxito. Día de la prevención de cáncer de próstata. ¿Qué tan importante es la prevención de esta patología y cuál es la situación del cáncer de próstata en el país? Bueno, en primer lugar, recordar que el cáncer de próstata es el más frecuente de los varones. Según estadísticas mundiales, nosotros los urólogos tenemos el GloboCan, que es una estadística mundial, donde para Perú 8.000 casos nuevos al año son reportados. De ellos, casi 70% se encuentra en etapa avanzada. ¿Y por qué digo ese ítem avanzada? Digo porque es la etapa más crítica de la enfermedad, ¿no? En total, actualmente se registra un promedio de 170.000 pacientes que están sufriendo esta enfermedad. Entonces, Jorge, tomando la palabra prevención, que es lo más importante, hay que recordar que si detectamos esta enfermedad en una etapa temprana, el porcentaje de curación es muy, muy superior a encontrarlo, obviamente, en una etapa ya avanzada. Doctor, ¿y cuáles son los factores de riesgo de esta enfermedad? Bueno, en primer lugar, tiene que ver mucho la genética. Si tenemos un familiar de primer grado, sea papá, hermano, abuelo, tío, que ha tenido este tipo de cáncer, obviamente el porcentaje de afectación puede ser mayor. No digo que sea, obviamente, hereditario, sino digo genético. Por eso, y para ser un poco precisos, el chequeo, la prevención, Jorge, se debe hacer a partir de los 50 años en todos los varones, pero en aquellos que tienen algún factor familiar, como acabo de mencionar, se debe hacer a partir de los 45 años de edad. También los descendientes de África, los de raza negra, también tiene que ser a partir de los 45 años. Es importante recalcar eso porque a veces llega a la consulta pacientes de menor edad, 40, 42, 38 años, que vienen a descartar y obviamente no es el grupo etario en donde uno tiene que buscar ese tipo de cáncer. No. Sí, ese es un factor, el genético. ¿Qué otros factores pueden influir para que un varón contraiga esta patología? También se ha visto la influencia del estilo de vida, obviamente el consumo excesivo de grasas, el tabaco, son factores que también van a sumar a la afectación. Pero hay que recordar que el factor genético y el factor raza son los factores mucho más importantes para este tipo de cáncer. Y en la prevención, no solamente el hacerse el chequeo a partir de los 50 años, sino antes, ¿qué se recomienda para un buen cuidado, digamos, o prevención de cáncer de próstata? Claro, lo que pasa, Jorge, hay que saber diferenciar, ¿no? Antes de los 45 años, lo que más sufre el varón son las famosas inflamaciones, enfermedades de transmisión, ¿no? Sexual. Pero a partir de los 50 años, por cuestiones genéticas, ya hay una transformación del tejido prostático. Esta transformación, Jorge, puede ser de dos tipos. Transformaciones de tipo benignas, buenas, o transformaciones de tipo malignas o cáncer, ¿no? Hay que saber bien ese corte, ¿no? Porque a veces llamamos inflamación a crecimientos prostáticos en varones de 60 años y eso no es una inflamación, eso es un crecimiento de próstata. Pero un poco para volver al tema del cáncer, ¿no? ¿Por qué menciono esto? Porque el cáncer en sus primeras etapas, Jorge, es asintomático, no da síntomas. Claro. El paciente puede orinar bien, puede tener un buen chorro, no se puede levantar nada en la noche, versus que un problema de tipo benigno bueno, el paciente se puede levantar, puede tener una alteración en el chorro urinario. Entonces, los síntomas no son un predictor de la enfermedad, no nos avisan, ¿ya? Incluso las ecografías. Usted sabe, Jorge, que a veces pensamos que la ecografía es el amén de la enfermedad y la verdad no lo es. Aquí tiene que ver mucho lo que es la prevención, ir a su control a partir de los 50 años y eso es en base a dos elementos. Uno de ellos, Jorge, es el famoso PSA, antígeno prostático, que es un elemento que se mide en la vena, es un examen de laboratorio, y el famoso tacto rectal, ¿no? Que a veces en el Perú
tenemos miedo o tienen temor a ese tipo de examen. Es un examen totalmente inocuo, muy rápido y que puede detectar o ayudar o complementar al famoso antígeno prostático que se pide en la vena. Sí. Esos son los dos exámenes, digamos, para detectar. Correcto, sí, correcto. ¿Y todavía hay, doctor, desde su experiencia, varones que son resistentes a hacerse la prueba del tacto rectal? Correcto, Jorge. Como sabemos, tenemos ciertas creencias, tenemos ciertas costumbres. Incluso soy secretario de Acción Científica de la Sociedad Peruana de Urología y hay un ítem que hubo un poco de controversia, no quiero entrar en discusión, pero hay que recordar que el tacto rectal puede detectar incluso hasta un 18% de lesiones con un examen llamado PSA que puede ser normal. O sea, yo puedo tener un examen antígeno normal y puedo hacer un tacto rectal y puedo encontrar un nódulo. ¿Okay? Y eso implica una biopsia y hemos tenido casos donde ha salido cáncer de próstata. Entonces, el PSA, si bien es un factor rápido, laboratorial, el tacto rectal tiene que ir como complemento de ello, Jorge. Es importantísimo. Y obviamente... En ese sí. Claro. No, en ese tacto rectal los médicos, tienen la experiencia de detectar que nódulos, digamos, el crecimiento de la próstata, ¿qué es lo que a ustedes les da las señales de que algo no está bien? El tacto rectal es un examen físico donde ingresamos la zona del dedo hacia la zona del recto y obviamente por contigüidad vamos a ver las características de la próstata. Vemos tamaño, palpamos consistencia y en cuanto a consistencia vamos a poner un ejemplo. Si es como esta zona de la mano, podemos decir que es un problema de tipo benigno bueno, y si palpamos y podemos tocar así como la zona de la uña, podemos sospechar, y digo la palabra sospechar, de un cáncer. Lo que pasa es que hay que complementarlo con el PSA, hay que complementarlo con la historia familiar, o sea, es una conjunción de cosas que nos hacen sospechar una u otra tipo de patología. Doctor, ¿y hay, digamos, alguna dieta, alguna alimentación? Le cuento que acá en Arequipa, por ejemplo, crece mucho este fruto que es el higo, y dicen, hay que comer higo para la próstata, para proteger y demás. Ese tipo de cosas. La alimentación, en realidad, para prevenir todas las enfermedades, tiene que ser balanceada y demás. ¿Pero hay algo específico que proteja la próstata? Mire, nosotros como médicos, como la parte científica, obviamente todas las recomendaciones son avaladas por estudios, ¿no? Entendemos que existe, principalmente en nuestro país, muchas plantas medicinales, obviamente. Yo no puedo ni decir nada en contra ni en favor de ellas, ¿no? Pero creo que hay un ítem que lo acabas de mencionar, una alimentación balanceada, saludable, no solamente nos va a ayudar a prevenir el cáncer de próstata, sino todo tipo de cáncer, incluso enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión, que también influye mucho. Hay que recordar que la sobrevida actual es mucho mayor y estamos susceptibles a cáncer de próstata y otros tipos de lesiones, ¿no? Pero sí es muy importante la alimentación. Sí. Sí, doctor, gracias por compartir tan valiosa información con los oyentes de RPP a nivel nacional. Muy buenos días. Gracias, muy amable. Sí, el doctor Wilson Pereira Velázquez, médico urólogo del Hospital Real de Salud, ha estado con nosotros hablándonos de el Día de la Prevención del Cáncer de Próstata. Ya saben, todos los varones mayores de 50 años a realizarse su examen de descarte, por supuesto, de manera periódica. Y sobre todo si hay antecedentes genéticos de cáncer de próstata en la familia. 8 de la mañana y 29 minutos. Actualizamos los titulares y regresamos con más en Ampliación de Noticias.